Contraportada. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto. La agencia Reuters reveló que los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública derrochan en caviar, en champaña, con cargo al erario, desde luego, en sus viajes internacionales. Sí, Carlos, y esto desde luego ha sido una nota que ha sido reproducida por distintos medios, y yo creo que lamentablemente un hecho de esta naturaleza no nos sorprende, entre otras cosas, porque forma parte de la manera de ser, de la manera de gastar del funcionariado mexicano. Y no es una cuestión de ahora, es una cuestión, la verdad, de muchísimos años. Yo simplemente pienso en algunas de las novelas de la Revolución Mexicana que nos describen la manera en que los revolucionarios, una vez en el poder, derrochaban, gastaban. Pienso, por ejemplo, en el general Francisco Serrano, que fue asesinado por órdenes de Obregón y que era famoso por sus borracheras con las bebidas más caras, el coñac XO, y desde luego todo esto explica por qué la gente del pueblo llamó a estos personajes revolucionarios o carranclanes, y por qué Salazar Mayón le llamó a este régimen una cleptocracia. Así que yo creo que lo que se ha exhibido en estos días pues no es sino una muestra muy pálida de esta cultura que prevalece en muchos de los funcionarios mexicanos, cuyo comportamiento debería de avergonzarlos. Tenemos que recordar recientemente escándalos como el de David Kohrenfeld usando el helicóptero oficial, como lo hacen también los gobernadores y su parentela para propósitos personales, o revisar lo que pasa en el Congreso de la Unión, en donde es muy frecuente el turismo parlamentario, viajes sin sentido de legisladores que van a los destinos más exclusivos como París, o más sorprendentes en el Medio Oriente. Simplemente el año pasado, me parece, un grupo de senadores acudió a España para un homenaje a Octavio Paz. Entonces, lo que vemos reflejado en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación es un comportamiento realmente malsano, y como ocurre siempre, Carlos, después de la difusión de este escándalo, los secretarios de Hacienda y de la Función Pública expidieron nuevos lineamientos para marcar medidas de austeridad en el gasto de operación de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal. Lo que a mí me sorprende es que en los considerandos de estos nuevos lineamientos que se dieron a conocer apenas la semana pasada, hay un recuento de muchas otras disposiciones en las cuales se obliga a los servidores públicos, a los funcionarios, a actuar con honestidad, con prudencia. Pienso, por ejemplo, en lo que ellos mismos mencionan en sus considerandos, el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone que los ejecutores de gasto en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deben tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyos. O, inclusive mencionan también una disposición del presidente del 10 de diciembre de 2013, en donde establece medidas para el uso eficiente, transparente, eficaz de los recursos públicos. Es decir que otra vez volvemos a pensar que frente a la difusión de estos excesos basta con que se emitan nuevos lineamientos, en los cuales, por ejemplo, ahora en términos de viáticos y pasajes se dice que se deberán realizar acciones para reducir el número, costo o frecuencia de las comisiones, y que para este propósito solo se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, en fin. Y el mismo artículo dice: no podrán autorizarse viáticos y pasajes para comisiones que tengan por objeto realizar tareas o funciones que puedan ser efectuadas por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tenga la dependencia o entidad en el lugar de la comisión. Y bueno, para darle credibilidad a estos lineamientos,
Hay que decir que en este día precisamente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se encuentra en Madrid, en donde recibió un premio para el gobierno de México, y uno se pregunta, ¿por qué no lo recibió la embajadora Roberta Layú? ¿Por qué en tantos casos en donde tenemos representantes diplomáticos, el año pasado cuando el secretario de Energía fue a París a ofrecer las condolencias al presidente Hollande por los atentados, y México tiene un embajador en Francia? Entonces, me parece que estas disposiciones que se dieron a conocer apenas la semana pasada, pues pareciera que desde hoy mismo están como letra muerta, y es una tristeza, Carlos, porque somos una república que se comporta en su clase gobernante como una monarquía, y yo diría a veces peor. Recuerdo, por ejemplo, cuando la señora Marta Sahagún, en un avión de la Presidencia de la República, acudió al Vaticano a los homenajes luctuosos al Papa que había muerto, y por esos días la reina Sofía de España viajó a México en un avión de línea Iberia. Entonces es realmente muy cuestionable, muy reprobable el comportamiento de nuestra clase gobernante, y yo digo en todos los niveles, no solamente a nivel del Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, a nivel de los estados y de los municipios. Y bueno, yo creo que cuando menos nuestra responsabilidad como ciudadanos es estar exhibiéndolos, estar reprobándolos y exigirle que se comporten conforme corresponde a una república y conforme establecen tantas leyes, reglamentos, lineamientos que suelen ser letra muerta. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y le mando un abrazo. Otro abrazo, Carlos. Hasta luego.